nacional y la autorización de las gerencias macrorregionales de los cuales dependen las UDR. En cuanto a los tres criterios que hemos lecturado en la lámina anterior, en este punto vamos a verlo de forma más detallada para que se pueda entender mejor. Uno de los aspectos cuales van a poder tramitarlo nuevo en estado cero del diagnóstico en los certificados de comentamos brevemente. Estos aspectos, inclusive ya el mismo Ministerio de Salud tiene conocimiento, que muchas veces los médicos al momento de emitir un certificado de función digitan el CIE-10, es decir, el código del diagnóstico, de forma correcta, sin embargo la descripción no concuerda, ¿no? Varía debido a que por disposiciones internacionales el llenado del certificado está disponible el documento. El expediente llega a las UDRs, al momento que revisan obviamente verifican que las palabras exactas no se encuentran o no hay coherencia exacta, solo dice COVID. ¿No? Cuando debe decir otro término. Y ante ello muchas veces no han podido realizar los trámites judiciales para poder rectificar. Aparte de que los trámites judiciales, como la misma norma dice, no, se realizan algunos cambios a nivel. En ese caso, esta dificultad se estaría superando con el trámite a través de los nuevos requisitos que establece la RJ 107-2021. ¿Qué dice el numeral 613? Que para el caso de fallecimientos PES-COVID, su reconocimiento se realizará siempre y cuando el fallecido se encuentre en el reporte Notis INADEF. ¿Qué es el reporte Notis INADEF? Como ya seguramente que trabaja el Ministerio de Salud y cumple diferentes criterios a los cuales han sido añadidos a esta base de datos para que finalmente se tenga un resultado final que enliste solo los casos COVID-19. ¿No? Por lo tanto, este listado es un insumo que nos sirve a nosotros como Seguro Integral de Salud para poder conocer que el fallecido que indican en el certificado efectivamente es un fallecido a causa de COVID o sospecha. Probablemente en este punto se estén preguntando en qué momento van a poder ustedes consultarlo o los evaluadores van a poder visualizar esta información. Esta información se va a visualizar en el módulo de evaluación que tienen las UDRs, ¿no? Donde van a contrastar a través de un link si efectivamente el fallecido se encuentra en este listado nominal. De encontrarse, se va a poner el visto bueno de validado, ¿no? Esa es la forma de trabajo que se va a realizar en el primer punto. En el segundo punto hablamos del estado, falta de autorización de cremación otorgada por la autoridad sanitaria competente. Como todos tienen conocimiento, este requisito surge de la directiva de manejo de cadáveres, ¿no? Donde indica que debe contarse con una autorización de cremación. No obstante, ante la carga administrativa que tienen las autoridades sanitarias, ¿no? Se ha visto por inconveniente cumplir con los plazos que nosotros contamos para la presentación de expediente. Ante ello, lo que indica con esta disposición complementaria es que se podrá tramitar como forma 7 el crematorio. Entonces, la diferencia es
si antes se solicitaba esta autorización a la autoridad, pues que cada crematorio ya tiene su formato, ¿no? Donde indiquen pues que la persona X ha sido cremado en tal fecha. Los aspectos que se ha tenido dificultades y se tiene expedientes observados y rechazados es por el tercer motivo, y es en relación a que encontró afiliaciones en estado de fallecimiento, ¿no? Entonces, como la consulta lo realizan directamente en la página, han tenido la dificultad porque no se tenía claro si hay problemas con el audio. ¿Me podrían confirmar, por favor, para poder verificar? Uy, a ver. Sí, sí, licenciada, se está escuchando por momentos entrecortado. A ver, voy a tratar de moverlo. Un momento, por favor. Sí, claro. Bien, ¿me podrían confirmar si ahora se escucha mejor? Sí, se le escucha mejor. El problema sería, bueno, usted continúe y nosotros le decimos si es que se vuelve a entrecortar, ¿no? Okay. Ahorita se escucha bien. Se escucha bien. Bien, gracias. Bueno, en vista de que ha habido algunos problemas a nivel de audio, vamos a hacer un recuento de estos 3 puntos de forma resumida, ¿no? En el caso de los expedientes observados o rechazados por tema de diagnóstico, como ya se estaba señalando, se va a tramitar en base al numeral 613 de la RJ 107 del 2021 CIS. ¿Qué dice este numeral? Que para reconocer un fallecido como sospechoso o caso definido de COVID, va a tener que estar el fallecido en la lista del reporte noticinadero, ¿no? Y esta lista lo vamos a poder validar en el módulo de evaluación que realizan los supervisores de las unidades desconcentradas regionales del CIS. ¿Por qué esta información solo se visualiza en el reporte noticinadero? Justamente porque es una base de datos trabajada por el MINSA, ¿no? Y esta información es el que nos garantiza que en base a los criterios que ya aplicaron en el MINSA, estos fallecidos corresponden a casos COVID. El segundo punto, por los cuales se han observado expedientes o se han rechazado, corresponden al tema de falta de autorización de cremación de la autoridad sanitaria. Como se señaló, muchas veces se tienen expedientes acumulados por la recarga administrativa que tienen las autoridades sanitarias, y en este caso se va a tramitar a través del numeral 5322 del RJ 107 del año 2021. ¿Qué nos señala este numeral? Que se tiene que solicitar, ¿no?, una copia simple de la constancia de cremación otorgada por el crematorio. En este caso, el formato que utilicen los crematorios es según cada entidad, ¿no? No le vamos a indicar que sea de una u otra forma. Lo que sí queremos que se garantice con esta constancia es que el fallecido que se señala en el certificado de defunción es el que se ha cremado, ¿no? Y en el numeral 3 estamos viendo que existen observaciones o rechazos de expedientes que no cuentan con afiliación en estado activo. Como todos las ejecutoras conocen muy bien, en las directivas que emite el CIS se señala que para el reconocimiento de sepelio COVID, estos deben encontrarse en estado activo. No obstante, al momento de realizar consultas, en muchos casos existían afiliados con estado suspendido o cancelado. Ante ello,
como no está tampoco dentro de las competencias de las unidades ejecutoras, no se pudo realizar ningún tipo de acción, ¿no? Por lo tanto, es el SIS quien ha realizado algunas disposiciones, acciones, para que se pueda tramitar de la siguiente manera. Y esto es en base al numeral 5210 del RJ 107. ¿Qué nos señala este numeral? Bueno, nos indica que la persona fallecida con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID y que no cuentan con un seguro de salud se considera sin seguro siempre y cuando tengan un plan de seguro que se encuentre en estado suspendido, cancelado, anulado, también los inactivos y otras según su salud. Por lo tanto, en este punto lo que se está indicando es que todos los casos con estado suspendido o cancelado llegan a reconocerse como no asegurados. Es decir, no cuentan con ningún tipo de seguro de salud en ninguna llave. Por lo tanto, estos tres tipos de observaciones que en realidad ameritaban actividades bastante burocráticas para las unidades ejecutoras, con la disposición complementaria lo que genera es la simplificación administrativa, generando que todos los expedientes en estos estados puedan ser subsanados. Y esto lo que nos garantiza como CIS es que exista la rendición de cuentas del presupuesto que se asigna, ¿no? Y también recordar que en caso de los expedientes en estado observado o rechazado, hemos tenido una cantidad considerable, lo cual nos ha dificultado realizar liquidaciones y poder continuar con las transferencias financieras. Entonces, con esta disposición complementaria, lo que se va a garantizar es que el presupuesto que ya ejecutaron pueda retornar a las unidades ejecutoras. Bien, el procedimiento para poder iniciar con los trámites que indica la disposición complementaria lo vamos a visualizar en la siguiente lámina. ¿Cómo inicia este trámite? En un principio, la unidad ejecutora tiene que identificar los expedientes que se encuentren en estado observado o rechazado, ¿no? Y que se encuentren dentro de los tres criterios que ya indica la RJ 139. Una vez identificado que se tiene estos casos, lo que tiene que realizar la unidad ejecutora es realizar las gestiones que ameriten para obtener ciertos requisitos, porque no en todos los casos amerita obtener nuevos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autorización de cremación del crematorio, sí tiene que gestionarse, ¿no? En el caso del CIE 10, de los diagnósticos, no amerita hacer las gestiones debido a que es una validación que realiza el CIS. O también en el caso de los estados de seguro que están en estado cancelado o suspendido, también solo es a nivel de consultas, no se requiere realizar ninguna actividad. Por lo tanto, una vez obtenido estos requisitos de corresponder, ¿no? Lo que tiene que hacer la unidad ejecutora es consolidar un reporte de listado de fugas en estas condiciones y solicitar a las UDRs la reconsideración de este listado de casos. El plazo de los 60 días que hemos señalado al principio de la telecapacitación hace referencia a los 60 días es para el inicio del trámite, ¿no? En este caso, una vez que la unidad ejecutora tenga el listado consolidado. Cuando la unidad ejecutora realice el trámite solicitando la reconsideración de ciertos FUAs, la UDR va a verificar y consolidar todas las solicitudes que se presenten en el ámbito de la jurisdicción de cada UDR. Y a su vez va a tener que remitirlo a las GMR, que son las gerencias macrorregionales, ¿no? La GMR lo que va a realizar es centralizar toda la información que remite la UDR, ¿no? Y después remitirlo a la gerencia de negocios y financiamiento. Por su parte, la GNF lo que va a realizar es consolidar el reporte de todas las gerencias macrorregionales y remitir a la Oficina General de Tecnología de la Información para que esto pueda habilitar los FUAs. ¿Qué significa el término habilitar FUAs? Que actualmente estos FUAs en estado observado o rechazado, al corresponder a periodos antiguos, están en estado cerrado porque ya se vencieron plazos.
Por lo tanto, el hecho de habilitar significa que les va a permitir a las unidades ejecutoras realizar modificaciones a nivel de registro o, en su defecto, cargar archivos parte del expediente, ¿no? Con esta información, OCTI habilita los FUAs y comunica a las GMRs y UDRs para que se comunique a las unidades ejecutoras que los FUAs que han solicitado, ¿no?, reconsideración ya se encuentran habilitados. Una vez que se les ha comunicado, las unidades ejecutoras van a proceder con la corrección de datos. Y en el caso de corrección de datos, netamente amerita en el caso de los estados suspendidos y en estado cancelado, porque inicialmente estaban registrados como asegurados SIS. Y en este caso, a nivel de registro, tendrían que modificarlo como no asegurados. Eso sería a nivel de registro. Y en cuanto a la corrección a nivel de carga de archivos, es en relación, por ejemplo, a la autorización del crematorio, ¿no? En este caso van a tener que adjuntar este requisito al aplicativo. Una vez completado con la corrección de datos o en su defecto con la carga de archivo, lo que se va a proceder es con el cierre de cada calendario. Este cierre es automático y lo realiza el área de tecnología de la información del SIS, ¿no? Y una vez que cierra, vamos a estar comunicando a las UDRs para que inicien con los plazos de evaluación. Esta evaluación se ajusta a todos los criterios que establece el RJ 107, tanto criterios como los plazos, ¿no? Entonces, en este caso, en el entendido de que cumple con todos los requerimientos de carga de archivo o modificación de datos, la UDR procederá con la evaluación, es decir, con si está correcto con la validación. Caso contrario, se pasa al proceso de rechazo. Entonces, en este punto lo que queremos garantizar es que durante todo este proceso existe el acompañamiento, porque recordemos que ya son expedientes que ya fueron evaluados en una primera instancia, ¿no? Entonces, esta disposición complementaria, al ser una segunda instancia de reconsideración, requiere que todos estos expedientes puedan llegar a un buen estado, que es el estado validado. Y por lo tanto, en todo este proceso vamos a requerir el acompañamiento de las UDRs, de las GMRs, de la GNF y de OCTI, ¿no? Y el compromiso de las unidades ejecutoras en cumplir con estos trámites dentro de los 60 días calendarios. Bien, cuando las UDRs comuniquen a las unidades ejecutoras que ya se encuentra habilitado los FUAs que han solicitado reconsideración, van a tener que acceder al aplicativo de Sepelio COVID. Como todos tienen conocimiento, el aplicativo de Sepelio COVID está en la plataforma SIGES, ¿no? Sistema de Información de Gestión de las Prestaciones. Cada usuario de las ejecutoras ya tiene su contraseña propia, ¿no? Tiene que ingresar y luego ingresar a la opción Servicios Funerarios, PES-COVID. Enseguida van a tener que ingresar a la opción Corrección. ¿Por qué no deberían ingresar al registro? Porque recordemos que estos expedientes ya tienen una trazabilidad, es decir, ya fueron registrados en un principio. Por lo tanto, para que puedan modificar alguna observación o cargar algún archivo, van a tener que acceder a la segunda opción que dice Corrección PES-COVID, ¿no? Ingresan a esta opción y les va a mostrar la ficha de corrección de Sepelio COVID. ¿Por qué se denomina corrección? Justamente porque van a visualizar toda la información que ya fue registrada en un principio. También van a poder visualizar los sustentos que han ido cargando en un principio. Y la segunda opción lo que les va a permitir es poder cargar el segundo sustento. En muchos casos, al tratarse de expedientes que ya han estado observados en un principio, probablemente en el segundo campo del PDF también ya cuenten con archivos. Por lo tanto, acá me voy a detener para poder evitar confusiones. Si es que se va a cargar archivos adicionales, lo que sugerimos es hacer la descarga del segundo archivo y a esta adjuntarle los nuevos requisitos. No hay que eliminarlos, hay que adjuntarle el nuevo requisito.
¿no? Entonces, al final lo que se va a tener es el consolidado de lo que ya se había cargado anteriormente, más el nuevo requisito. En el caso del primer PDF, normalmente no les va a permitir modificar, debido a que se inhabilite el aplicativo. En cambio, el segundo archivo PDF sí les va a pedir modificar, no obstante se les recomienda descargarlo y a este PDF añadir los nuevos requisitos y cargarlo nuevamente, para evitar que exista pérdida de información, ¿no? Y por último, si es que existiera la necesidad de modificar alguna información, como el caso de datos del asegurado, ¿no? Si es que fuera un asegurado que no cuenta con un seguro de salud, por ser un caso de afiliado en estado suspendido o cancelado, simplemente acá tienen que modificar los datos en esta opción. Donde dice datos del asegurado, seguro de salud, acá tendrían que escoger sin seguro de salud y completar los datos. Los demás campos van a permanecer tal cual se tiene registrado en un principio. Y se procede a guardar el registro. Por lo tanto, con esta acción, toda la información ya estaría lista para que las UDRs puedan hacer la evaluación y de estar conformes se procedan con los cotejos automáticos y finalmente con la liquidación a cargo de la GENER. Una vez que se tiene la liquidación, van a poder visualizar que va a haber saldos a favor de la ejecutora y este presupuesto obviamente se le asigna nuevamente para que tengan mayores recursos. Bien, esta es la parte operativa que les estamos mostrando de lo que corresponde a la disposición complementaria señalada en la RJ 139/2021. Estamos prestos a las consultas y cualquier inconveniente que tuvieran al respecto. Gracias. Bien, muchísimas gracias, licenciada, por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Nos han llegado algunas preguntas, nos dicen. Para exponer uno de los casos con los que se cuenta en fecha 25 de agosto del 2020, fallece un afiliado con COVID-19, donde el certificado de defunción no cuenta con código CIE-10 en diagnósticos consignados. ¿Cabe la posibilidad de que con esta nueva disposición y a pesar del tiempo transcurrido, podría solicitar una nueva evaluación? Bien, en el caso de los diagnósticos, anteriormente teníamos que revisar según 4 diagnósticos que autorizaba el CIS de acuerdo a su directiva, y con el reporte NotiCINADEF significa que podría este caso también encontrarse en el listado del NotiCINADEF o en su defecto, en vista de que pasa por diferentes criterios, también puede haber el caso de que no se encuentre en este listado. La única forma de que garanticemos que sí es un caso COVID es con este reporte NotiCINADEF que es manejado por el Ministerio de Salud. Y en el caso de que lamentablemente no apareciera en este reporte, se tendría que también hacer las coordinaciones y gestiones con el MINSA a fin de que evalúen el caso con todos los criterios que contemplan, y de ser posible, pues si hay todos los indicios ya nos indicarán que sí es un caso COVID, ¿no? Pero ya no se va a evaluar a nivel de diagnóstico, sino a nivel del reporte NotiCINADEF. Bien, muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos preguntan también si el reporte NotiCINADEF está activo. Gracias por la consulta. Nos habíamos ofrecido este mes, ante las adecuaciones informáticas que se viene realizando hasta la actualidad, todavía no se encuentran implementadas y desplegadas a nivel nacional. Por lo tanto, al ser una actividad que no es dependiente de las unidades ejecutoras, a lo que esperamos es que se les comunique una vez que se tengan las adecuaciones, y con esta ya las UDRs también inicien con las evaluaciones del caso. Por lo tanto, mientras demore esta adecuación, los trámites los pueden ir continuando, porque no es un requisito que se imprima, ¿no? Sino es un tipo de consulta que hacemos a nivel de evaluación.
Bien, muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos preguntan también, tuvimos un paciente fallecido por COVID en el mes de julio del año pasado. El aplicativo SysHeps no permitió registrarlo debido a que su SysNR-RUS no estaba al día. ¿Este expediente aplica a la nueva normativa? Correcto, sí, con la disposición transitoria estamos abarcando a todos los expedientes en estado observado rechazado. Disculpe, licenciada, se desactivó su micrófono. A ver, Ya, ahora sí. ¿ahora se escucha? Ah, ok. Bien, como les comentaba, con la resolución jefatural 107-2021 no se tenía una eficacia retroactiva respecto a todas las disposiciones que tenemos. Pero con la nueva disposición que tenemos con la RJ 139-2021, estamos contemplando a todos los casos que tuviéramos desde el año 2020, ¿no? Desde el inicio del estado de emergencia sanitaria, y que estuvieran en estado observado o rechazado. Si en el caso de la pregunta es por un tema de que no llegaron a digitar, también podríamos acogernos a lo que indica la norma, pero tendría que ser tratado como un expediente individual, ¿no? Toda vez que no tendría ningún estado aún este expediente, por no haber sido digitado. En este caso, la ejecutora tendría que presentar su requerimiento a través de la UDR y la UDR con la GMR hacer el análisis del caso y trabajarlo como expediente individual. Muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos siguen preguntando, tuvimos un paciente, los informes que van a adjuntar para subsanar los expedientes observados y rechazados tienen que remitirse a la UDR y esta, a su vez, los consolida para enviarlos al GMR. ¿Así es? ¿O las VS tienen que encargarlos al SysHeps? Gracias por la pregunta, para poder explayarme mejor. El trámite de los 60 días implica que al principio la unidad ejecutora tiene que identificar si tiene expedientes observados y rechazados que se encuentren dentro de los 3 criterios que dispone la RJ 139. Se entiende que para poder identificar va a tener que tener un consolidado de estos FUGAS, ¿no? Y con este consolidado, la unidad ejecutora va a hacer la solicitud a las UDRs de su jurisdicción, ¿no? Y las UDRs posteriormente van a elevar toda la información que hayan recepcionado de todas sus unidades ejecutoras a las gerencias macrorregionales y estos a su vez escalarlos con el consolidado respectivo a la GNF y nosotros ya realizamos la coordinación con el área de informática. Ese es el flujo que también lo estoy volviendo a compartir en la pantalla para que puedan visualizarlo. También vamos a compartirles los materiales para que tengan el flujo. Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, gracias. No sé si existirá alguna consulta o en su defecto también nosotros como GNF podríamos hacer algunas consultas para ver si se captó algunas. Sí, hay más preguntas, licenciada. Ok, gracias. Buenas tardes. Con respecto a las fugas que están observadas por factura de los servicios funerarios, ¿cómo se podría hacer? Bien, hay que diferenciar que la resolución 139-2021/CIS que estamos brindando capacitación el día de hoy es respecto a 3 aspectos que aprueba esta RJ, ¿no? Como muy bien ya lo hemos señalado, es respecto a todos los expedientes
que estarían en estado observado o rechazado por un tema de diagnósticos, por el tema de autorización de cremación y por el tema de las afiliaciones en estado suspendido o cancelado. Y por lo tanto, la consulta en relación a los comprobantes de pago, estos ya tienen un mecanismo de trabajo que se ha venido realizando durante el año 2020 y 2021, y es en relación a que se tiene que tener todo el sustento y estos son gestionados a través de las unidades desconcentradas regionales, ¿no? Este flujo no está contemplado en la RJ, que es materia de exposición el día de hoy. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Tenemos más preguntas aún. Nos dicen, ¿qué sucede si el diagnóstico CIE-10 del fallecido está mal registrado en el certificado de defunción? ¿Quién realizaría el pago del sepelio, ya que el médico no puede realizar el cambio o modificación del diagnóstico? En este punto hay que tener bastante cuidado debido a que existen normas a nivel del MINSA respecto al correcto llenado de los certificados de defunción, y dentro de las responsabilidades indica claramente que el profesional quien está llenando el documento debe responsabilizarse y también debe cumplir con el correcto llenado, ¿no? Inclusive esta guía te establece todos los campos que deben ser llenados, de cómo se debe llenar. Por lo tanto, ante un error que no necesariamente un profesional lo hace adrede, no puede haber errores también que se cometen, estos normalmente para poder ser modificados tienen su propio flujograma. En este caso, si se trata de diagnósticos, pese a que existe un trámite judicial, es solo para fines de modificación de datos de información general, que es la primera parte de un certificado de función. En cambio, si queremos modificar alguna información relacionada a los diagnósticos, este procedimiento no es a través de este vía. Por lo tanto, ante casos que sean diversos o recurrentes, tendría que gestionarse ante el órgano que es el MINSA para que les pudieran dar quizás algunos medios, salidas o procedimientos para poder superar estos hechos. Mientras tanto, como CIS, ya tenemos las acciones para poder verificarlos en el reporte Noticinadef, ¿no? Y evitar observaciones por cuestión de forma o en su defecto por errores que muchas veces se cometen, ¿no? Entonces, ante cualquier duda de este tipo, las gestiones tendrían que realizarse directamente con el MINSA. Como CIS, nosotros solo somos consultadores de información, ¿no? Nosotros no disponemos cómo se llena el certificado, tampoco los diagnósticos. Solo hacemos consulta a la información que ya se encuentra generada. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿qué pasa con los certificados de defunción que han sido registrados como datos erróneos en la fecha de defunción? Si se tratase de información de la primera parte de un certificado de función, se puede hacer una modificación mediante un trámite judicial, y esto lo puede iniciar en la misma IPRES o si no a pedido del mismo familiar del difunto. No obstante, si se trata de otro tipo de información que no contempla la norma, como vuelvo a recalcar, las coordinaciones ya se tendrían que hacer con el mismo Ministerio de Salud para establecer algún tipo de criterio o procedimiento que ayude a superar estos casos. Bien, muchísimas gracias por la respuesta, licenciada. Nos preguntan también, ¿qué pasa con los certificados de defunción que han sido registrados con datos erróneos en la fecha de defunción? ¿Es la misma información que nos consultaron en la anterior pregunta? Correcto, correcto. Sí, justamente como les comentaba, si se trata de información personal de la primera parte de un certificado de función, estos pueden modificarse mediante un trámite judicial o en su defecto mediante un trámite que inicia el propio familiar. Pero en este caso, si se tratase de otro tipo de datos, que es la segunda parte del certificado, en estos casos sí pues se tendría que hacer la consulta directamente al MINSA, ¿no? Si se trata de fecha de
de fallecimiento, tendría que coordinarse directamente con el MINSA también. Bien, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, para los sepelios COVID, ¿el plazo es de 60 días? En el caso de la disposición complementaria que estamos otorgando con la RJ 139, efectivamente son 60 días calendarios. Hay que recordar que son calendarios. Y en el caso de los trámites cotidianos que estamos realizando con la RJ 107, se ha incrementado 30 días adicionales, por lo tanto el trámite es de 90 días calendarios. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos más preguntas todavía. Nos dicen, en caso de que el fallecido por COVID-19 el día 19 de marzo del 2021 con SIS para todos, ¿aplica para el reembolso del sepelio? Sí, aprovecho este espacio para poder confirmarles que en el caso de los sepelios COVID estamos financiando en sus 5 planes, ¿no? Indistintamente si sean solo planes complementarios o solo PEAS. A diferencia del sepelio regular que venimos otorgando desde hace muchos años atrás, en esos casos solo están otorgando para los planes que tengan PEAS más complementario, ¿no? Pero para el SIS estamos coberturando a todos los casos COVID y sospechas. Muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, en Chanchamayo tenemos un caso observado del 2020. La observación es que no tiene seguro en estado activo, pero nosotros al momento se hizo una aspiración temporal por no tener los datos, DNI completos del paciente. Al momento del fallecimiento ya se contaba con el DNI del fallecido. En el certificado de defunción aparece completo, pero la afiliación solo está en el código E y los nombres y apellidos. Claro, podría darse estos casos, ¿no? Que inicialmente al no contarse con documentación se les afilia temporalmente y posteriormente se actualiza. En estos casos la coordinación directa tienen que hacerlo con el profesional de atención al asegurado de la UDR y esta a su vez realizar las coordinaciones para las actualizaciones que ameriten de corresponder con la gerencia del asegurado, ¿no? Entonces, este caso sí tienen que trabajarlo de acuerdo a todo el expediente que se maneje. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Tenemos más preguntas aún. Nos dicen, una consulta, ¿qué pasa con los fallecidos que han tenido una afiliación anulada? ¿Quién es el responsable de hacer la activación de su debido proceso de elaboración de su expediente para dicho beneficio? Bien, en cuanto a las altas y bajas, se está realizando de acuerdo a los accesos que se brindan en cada área. En el peor de los casos, la coordinación directa que se podría realizar es con la gerencia del asegurado, ¿no? Que son los especialistas en la materia. Y para el caso de la unidad ejecutora, entendemos que directamente muchas veces es complicado enviar una documentación y tendrían que escalarlo a través de su UDR que se encuentra en la jurisdicción de cada región, ¿no? Para que pueda trasladar la consulta a la gerencia del asegurado y puedan darle una solución. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Tenemos más preguntas. Nos dicen, tengo 8 expedientes rechazados por el certificado de defunción manual incompleto. ¿Cómo podría ser en este caso? Nos tendrían que precisar en la consulta a qué hace referencia el término incompleto. ¿Significa que escanearon solo una parte o es que está llenado incompletamente? Para poder brindarle una mejor respuesta. Claro, ok, licenciado. Igual, gracias por la respuesta. Nos preguntan, ¿qué sucede si el médico no firmó el certificado de defunción? ¿Es válido los certificados virtuales aunque no tenga la firma del médico que atendió al paciente? En cuanto al certificado de defunción, recordemos que al ser un documento que garantiza la situación del fallecido, es un documento que debe tener la firma del médico. Y esto ya lo indica la propia normativa de la guía de correcto llenado del certificado de defunción. Entonces, añadir disposiciones adicionales como SIS no nos competiría, ¿no? Pero es un documento que sí o sí debe tener la firma. Si es manual, la firma
Si es un papel, ¿no?, a nivel manual, la firma del médico o del personal de la salud. Y si es digital, también se llena, se imprime y se hace la firma respectiva después de haber sido emitido a través del SINADEP. Muchísimas gracias, licenciada, por la respuesta. Tenemos más preguntas. Nos dicen, buenas tardes, yo tengo 19 expedientes por COVID-19 que inicialmente fueron registrados, pero por motivos de ser observados, especialmente en las facturas y en las funerarias, no se levantó observación. ¿Podría volver a registrarlos con estos expedientes, en el 2020, ya que no se encuentra registrado actualmente en el SIGEPS? Claro, si se trata de expedientes que no fueron registrados y en vista de que ya vencieron los plazos, tienen que hacer en primer momento la solicitud de registro extemporáneo, y estos a su vez van a ser evaluados por las UDRs para ver debido a qué motivo no se ha cumplido con los plazos que otorga el SIS, y de corresponder se autoriza los plazos para que puedan digitar estos expedientes, ¿no? Pero como insumo necesitamos el sustento y requerimiento de la unidad ejecutora. Muchas gracias, licenciada, por la respuesta. Nos preguntan así, ¿quién debe firmar el FUA cuando el fallecido COVID haya sido en la calle o en otra jurisdicción que no sea a la que no está escrito? Bueno, en el caso de los fallecimientos en calle o domicilio, está a cargo del equipo humanitario que le pueda brindar a través de la autoridad sanitaria, ¿no?, tanto para fallecidos en calle como en domicilio. También recordemos que en el caso del FUA, la parte que dice firma del familiar, no estamos obligando a que se tenga que firmar, ¿no?, debido a que por el estado de emergencia sanitaria tampoco amerita que el familiar tenga que trasladarse en lugares donde podría contagiarse, ¿no? Pero sí debe estar la firma de la autoridad sanitaria, en este caso a través del equipo humanitario. Gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿qué sucede cuando en el certificado de defunción colocaron los diagnósticos pero no su CIE-10? ¿Cómo se haría en este caso? Bien, recordemos que hay un corte respecto a este tipo de casos, ¿no? Cuando salió la directiva de sepelio COVID para poder financiar estos casos, hasta la vigencia del RJ 107 en agosto, se tenía que contemplar el diagnóstico COVID, la U071, la U072 o la B972, y estos tenían que concordar con la descripción. No obstante, con la nueva directiva ya no contemplamos la revisión de estos diagnósticos. Lo que sí necesitamos garantizar es que estos fallecidos se encuentren en el reporte NOTI-SINADEP. Por lo tanto, ya no sería materia de evaluación, de ser casos de fallecidos que se encuentren dentro de la vigencia del RJ 107. Si fueran casos de fallecidos del año 2020 o quizás anteriores a agosto, en estos casos obviamente ya tiene que aplicarse lo que estamos explicando el día de hoy, ¿no?, que es la disposición complementaria para poder validarse de acuerdo al reporte NOTI-SINADEP. Gracias por la respuesta. Nos preguntan también, ¿toda solicitud de reembolso sepelio COVID-19 es exclusivo por el establecimiento donde falleció el paciente u otro establecimiento lo puede hacer? Bien, en el caso de los cadáveres COVID, recordemos que el tratamiento del cadáver está normado por la directiva 089, por lo tanto, inclusive recordemos que los cadáveres COVID no pueden ser trasladados de una región a otra, ¿no?, para evitar los contagios a la población. En el caso de IPRES que se encontrasen de una distancia cercana o no, tendría que evaluarse si a nivel sanitario amerita ese traslado, ¿no?, porque normalmente el tratamiento debe realizarse en el mismo establecimiento donde fallece. Y si es un fallecido en la calle o domicilio, en realidad se traslada pues al establecimiento más cercano de acuerdo a lo que indique el equipo humanitario. Muchas gracias por la respuesta, licenciada. Tenemos un par de preguntas más. Dicen,
¿Un afiliado extranjero con pasaporte o cédula de extranjería puede acogerse a la cremación o inhumación? ¿Sería motivo de observación? Recordemos que para el financiamiento a cargo de la IAFASIS, del requisito indispensable es que se encuentren asegurados en uno de sus 5 planes, ¿no? Y en el caso de que fuera un extranjero que se encuentre en el territorio nacional y no contara con ningún tipo de seguro, en este caso también el SIS podría financiarlo en base a las disposiciones que ha emitido el gobierno, ¿no? Con el DU 102-2020 y también con la 012-2021. Y estas dos normas lo que nos explican claramente es que el SIS financiará todos los fallecidos en el territorio nacional, ya sean extranjeros o no, que no cuenten con ningún tipo de seguro. Es decir, no debe contar con el salud u otro tipo de seguro, ¿no? Entonces, si fuera este el caso, estaríamos coberturándolo también. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más, nos dicen, o un par de preguntas más. ¿Qué sucede en aquellos casos donde el asegurado tenía 2 afiliaciones al mismo tiempo, pero uno está en activo, sin embargo es la misma persona cuando falleció, pero es observado por la afiliación inactiva? Igualmente será pagado el sepelio porque tenía otra afiliación activa al mismo tiempo? Sí, efectivamente. En cuanto al cumplimiento del marco normativo, debe tener seguro en una de las aseguradoras, ¿no? En este caso, si es CIS, su afiliación debe estar activa a la fecha de su fallecimiento. Si al mismo tiempo existiera otro seguro por otra IAFAS, se tendría que hacer todas las gestiones ante su salud, porque muchas veces, y todas las ejecutoras tienen conocimiento, es que la información que provee su salud muchas veces no es actualizada, ¿no? O se va actualizando diario. Y ante casos donde existan dos tipos de seguro vigentes al mismo tiempo, lo que se tiene que hacer es hacer las gestiones del caso ante su salud para que nos pueda clarificar. Muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta más. En caso de un extranjero que tiene SIS temporal y en el certificado de función solo se colocó un solo nombre, pero al ingresar al aplicativo PES COVID muestra los 2 nombres, ¿esto podría ser observado por error de datos? Sí, efectivamente. Recordemos que toda la información que se consigna en un certificado de función es la identificación de la persona para fines de cobertura o reembolso en este caso. No es lo mismo decir Pepito Pérez que decir Pepito, nada más pues podrían haber varios casos, ¿no? Entonces, ante este tipo de información que sea insuficiente, se requiere pues todas las evidencias adicionales del caso. Bien, muchísimas gracias, licenciada Virginia Salazar Nolasco, por la presentación y por responder todas estas preguntas. ¿Tendría alguna recomendación final para todos los que nos están viendo? Sí, por favor, se les agradecerá que tomen en consideración el esfuerzo que se está brindando en aperturar la subsanación de los expedientes en estado observado y rechazado que estamos otorgando de forma transitoria, ¿no? Y que su vigencia es desde el 25 de septiembre hasta el 23 de noviembre. Durante este lapso de tiempo vamos a estar recibiendo todas las reconsideraciones que requieran las unidades ejecutoras. Posterior a este plazo, la única prórroga que se va a tener es por 30 días adicionales, pero esto está sujeto a que la EIPRES tenga que presentar una justificación y esta tenga que pasar por opiniones técnicas. Por lo tanto, para no llegar hasta esta instancia, se les recomienda, por favor, que en el plazo del 25 de septiembre al 23 de noviembre realicen el trámite de todos sus expedientes que están contempladas en la disposición complementaria que estamos exponiendo el día de hoy. En el caso de haber alguna duda, alguna dificultad, tienen a las unidades desconcentradas regionales de cada jurisdicción para el acompañamiento respectivo. Y en el caso de que existieran algunas particularidades, tienen pues el soporte a nivel de gerencia macrorregional y también de la gerencia de negocios y financiamiento del CIS. Eso sería todo por mi parte. Gracias.
Muchísimas gracias nuevamente, licenciada Virginia Salazar Nolasco. Ella es parte profesional de liquidaciones de la Gerencia de Negocios y Financiamientos GNF del Seguro Integral de Salud. Ha sido un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. Y muchísimas gracias también a todos por su participación. Quisiéramos recordarles a todos los participantes que esta telecapacitación también la pueden volver a encontrar en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Muchísimas gracias a todos y hasta una siguiente ocasión.